Hoy tenemos la última parábola de las que Jesús, en Marcos, claro está, habla de parábolas del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, estas parábolas que se encuentran en Marcos capítulo 4, del 30 hasta el 34, son 5 versículos. Esto lo he puesto más pequeño, son 2 versículos, porque no voy a tocarlos ahora, los voy a tocar ahora después. ¿De acuerdo? Son 5 versículos. Estos más grandes, el 30, 33 y 34, puedo ponerlo a forma de resumen de lo que ya se habló. Pero no es resumen. ¿Por qué no es resumen? Porque en cada una de las parábolas te está dando cuenta que repite, parece que estemos repitiendo, pero por eso lo voy a poner en forma de resumen estos 3 versículos, porque Jesús le da mucha importancia. Es como si yo te doy comida y no te la comes. El cielo ha preparado un banquete, ha preparado una noticia buena para nosotros que no teníamos derecho a nada, para que verdaderamente pudiéramos ser salvos. El precio ha sido muy grande. Entonces, en estas parábolas que hablan del reino de Dios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es... Es lo mismo, pero he querido destacar algunas cositas. Entonces, estos 3 primeros versículos que ya hemos hablado, ¿veis que dice, con qué parábolas la compararemos? Jesús, cuando hace comparaciones, el problema es que, primeramente, para poder comparar, tienes que conocer el reino de los cielos. Dice, ¿y quién puede explicar lo que hay en el cielo sino el que ha venido desde el cielo? Entonces, cuando uno conoce perfectamente lo que es el reino de los cielos, es cuando uno puede buscar en este mundo una comparación que no es que sea a lo mejor la ideal, pero es lo que hay para poder poner una comparación. Porque cualquier comparación con algo de este mundo, con el reino de los cielos, queda desproporcionado. Es como cuando el Espíritu habla con Dios, que Él también es Dios, tienen un lenguaje, entre ellos hay palabras que nosotros son indecibles, no podemos decir, nos falta vocabulario para hablar ciertas cosas, y cuando Jesús está hablando de las realidades espirituales, pero de realidades que conciernen a la salvación, si eres o no salvo. Entonces hay que tener mucha atención, siempre está diciendo, sobre todo en las parábolas del reino, es decir, pon atención, porque de ahí depende que salgas del reino de las tinieblas y entres en el reino de la luz. Que salgas de la eternidad, del reino de la muerte, y entres toda la eternidad en el reino de la vida. Y a veces no se pone mucha atención, pero cuando Jesús repite mucho, es porque está hablando de algo que es muy importante. También está hablando a los suyos, por tanto también es importante para nosotros. Fijaros bien que dice, ¿con qué parábola lo compararemos? Ciertamente que hay cosas que en los lenguajes, al leer esto me acordaba de 1 Corintios capítulo 2, 9, que dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jesús está hablando no solo de cosas que están ocurriendo, sino de cosas que van a ocurrir. Pero los demás no saben que van a ocurrir. Pero Él está advirtiéndole, esto es lo que va a ocurrir. Por eso es que, para poder entender estas, es necesario creerlas, quererlas y tener fe. Porque
el asunto está en que no es por ser más listo que uno entiende estos mensajes. No es por ser más listo, ni ser más inteligente, ni tener más estudios. Aquí te das cuenta, y la experiencia nuestra es que es porque cuando tú crees y quieres con alegría, te llega la buena noticia y te enamoras de Jesús y le das gracias, y te arrepientes y te conviertes, y recibes la semilla del reino del cielo, recibes el Espíritu Santo. Entonces, como le dijo Jesús a Nicodemo, era un hombre estudioso, era un hombre además inteligente, que se daba cuenta de las cosas que hacían mal los compañeros, era uno de los líderes, y vino a Jesús porque quería conocer más de él. Estaba interesado, estaba intrigado, pero vino de noche. Sin embargo, Jesús le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar. Y Nicodemo aún no lo sabía, pero Jesús le dijo, ya lo sabrás, cuando llegue el momento de Dios. ¿Y por qué es importante hacer esto con fe? Porque cuando verdaderamente tú naces de nuevo, se te abren los ojos espirituales, se te abren los ojos de la fe. Lees la palabra de Dios y te la crees. Es elemental, es fundamental, lo lees y es normal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros bien, porque Jesús dice, con muchas parábolas. Fijaros bien que aquí está poniendo esta parábola, antes ha dado otra, y antes ha dado otra, la parábola del sembrador, y ahora está diciendo, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra de Dios. Con muchas parábolas. A mí me está diciendo que el Señor no quiere que nadie tenga oídos para no oír, oídos que rechacen la verdad de Dios. Él quiere que todos se salven, lo dice la palabra. Él ha venido a este mundo para que todos puedan conocer el camino de salvación a través del sacrificio de Cristo. Entonces, aquí este texto ya me está diciendo que Él hablará tantas veces como pueda y de tantas maneras como haga falta, ¿verdad? Una y otra vez de diferentes maneras. Pero el que no tiene oídos para oír, no es buena tierra. No, la semilla no la acoge. Si la semilla no la acoge, la semilla ya no eres tú. La semilla, cuando la acoge en el corazón, porque es un corazón que la acoge, empieza a ocurrir cosas dentro. El cristiano se da cuenta que ahora tiene una personalidad partida. Ahora tiene la inclinación al Señor, pero sigue estando en este mundo. Por eso que el que no tiene oídos para oír no recibe la palabra con fe ni con alegría. No se arrepiente ni obedece y no vive conforme a las enseñanzas de Jesús. Y no recibe el Espíritu Santo ni da el fruto del Evangelio. Muchas parábolas, una y otra vez. Entonces, sin embargo, fijaros bien, y dice, conforme a los que podían oír. Fijaros bien, Él decía una y otra vez de diferentes maneras, conforme a lo que podían oír. Jesús es un maestro, fijaros bien, las parábolas, el lenguaje que usa es sencillo. A veces tú puedes ir a charlas y dices, no me he enterado de la mitad. Ha usado palabras tan técnicas, ha usado palabras complicadas. A veces nosotros, a la hora de hablar a otro, podemos usar un lenguaje que ellos no entienden. Jesús se adaptaba con lenguaje sencillo y te decía una y otra vez, pero el que tenía para oír. ¿Habéis hablado alguna vez a una persona y te estabas dando cuenta que no estaba poniendo atención?
Y al final dice, ¿tú te has enterado de lo que yo te he dicho? No tenía oídos para oír. ¿De acuerdo? Y a lo mejor lo que le estaba diciendo era muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos, y esto es importante, y a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Cómo es el pensamiento? ¿De qué crees que me acordé de esto, al leer esto? De Judas Iscariote. Parece como que es que hay personas que si se los hubieras explicado, no tenía oídos para oír, pero si se lo hubieras explicado, pero es que Judas Iscariote no tenía oídos para oír. Estuvo allí entre los que se lo explicaron. El que no tiene oídos para oír, aunque se lo expliques, no oye. Porque la palabra oír va asociada a creer, a fe. El que oye es aquel que la recibe, que la cree, que se convierte y cambian. Todos los discípulos de Jesús, que tenía muchos en principio, en Mateo capítulo 5 hasta el 7, vemos el Sermón del Monte, había multitudes escuchando a Jesús. Y le dice, vosotros verdaderamente seréis mis discípulos. Y os voy a comparar a aquellos que me obedecen y empiezan a practicar la enseñanza. No solamente la ha creído, sino que la ha asimilado y empieza a hacer cambios en su vida. Es como el que edifica sobre la roca. Jesús no engaña a nadie, pero el que no tiene oídos para oír no le sirve de nada. No le sirve que haya estado allí entre ellos, que le ha estado explicando todo. No sirve de nada. Y eso es muy triste. Judas no era buena tierra, no tenía oídos para oír. He sacado el tema porque al acordarme de Judas digo, pero Judas estaba allí, entre los que le fue explicado todo. Para que te des cuenta lo importante que es. El Señor sabe todas las cosas, ¿no? Él estaba allí como discípulo, pero no como aprendiz. ¿Verdad? La semilla del reino no había germinado en el caso de Judas. Cuando Jesús decía que tengáis oídos para oír, iba para todos. Jesús estaba diciendo la parábola y ahí estaba hablando primeramente con sus discípulos. Los demás veían el maestro cómo enseñaba a sus discípulos. Y cuando Jesús decía tener oídos para oír, no cabe duda que va para todos, pero también era para Judas, que él ya sabía lo que era. ¿No será que Judas no tuvo oportunidades? ¿Que oyó? ¿Que se le dio explicación? ¿Que le habló directamente? Pero ahí te das cuenta, ¿eh? Como dice luego Jesús, dice, en aquel día, y se lo dijo a ellos, en el grupo había un Judas nomás. Estaba profetizado que así sería, ¿eh? Jesús no se equivocó. Jesús hizo lo que el Padre le dijo. Jesús lo tenía, Dios Padre lo tenía todo planeado. Pero en aquel día, les estaba diciendo, piénsalo, ponte en el círculo, y dice, en aquel día, algunos me dirán, Señor, pero es que yo hice milagros. Claro, ocurrían, porque era Jesús el que había hecho, vosotros ir, y ocurrían. No porque ellos tuvieran ni siquiera fe. Vinieron la mar de contentos. Señor, es que hasta los demonios se nos sujetan. ¿Verdad? Y dice, en aquel día, entonces yo les declararé, nunca os conocí. Estabas, pero no eras. Esa es la diferencia entre los que han oído y ahora son familia, como dijo a la gente. Estas son mi verdadera familia. Ahora son estos el círculo mío, los que han creído, no los que no han creído. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Voy a seguir un poquito más con Judas. Porque creo que Judas resume todo lo que viene Jesús diciendo, oídos para oír.
Oídos para oír. Dile, Señor, dame oídos para oír. Si el Espíritu Santo no te abre el oído, pero tú tienes oído para oír, pero no eres capaz, pídele al Señor. Y notarás que entonces entenderás, ¿verdad? Fijaros bien si hay uno de los evangelios, otros no lo dicen, pero este sí que lo dice, para que veáis cómo era Judas, que oídos para oír no cambió las enseñanzas de Jesús, no le afectaron para nada. Los otros tenían luchas. La carne estaba ahí, entre ellos querían ser el uno mayor que el otro, vale, todo lo demás. Pero habían tenido oídos para oír. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida? Cuando llegó ese momento, ¿verdad? Sin embargo, fíjate que dice Juan capítulo 2, del 3 al 6. Esto lo leo, eso no se quita, ahí está. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, había 12, pero en Juan aclara quién era ese uno. Dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote. Ya, ¿cómo era su corazón? ¿Qué clase de corazón era? Ahí, si no llega a decir, diría uno de sus discípulos, no, Judas Iscariote, ¿verdad? Hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido, ya conocéis la historia, ¿verdad? Porque él dice era ladrón. Le había de entregar después. El día que estaban en la última cena de Pascua, no había cambiado. Le dio oportunidad, pero no tenía oído para oír. Es más, tenía oído para oír la carne, tenía oído para oír al enemigo, y dice que allí le entró Satanás, ya la puerta la dejó abierta y ya le entró Satanás. ¿Por qué? Porque no abrió la puerta al Señor, estando con Él, y sí que se la abrió al enemigo, ¿verdad? Por eso es que Él no llegó a dar fruto. Judas estaba dentro del grupo, pero no era del grupo. ¿Lo entendéis? En Hechos de los Apóstoles, ya hace años, cuando leí esto, me ayudó a entender esto. Hechos capítulo 1, del 24 al 25 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos que has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión. Pero la frase está, para irse a su propio lugar. Para irse a su propio lugar. Esto me recuerda a las bodas, aquel que no entra sin vestidura, ¿tú qué haces aquí? Para irse a su propio lugar significa que ese no era el lugar. El hecho de que esté allí no quiere decir que ese sea el lugar. El Señor sabe todo, dice, yo te diré, y habla en plural. Dice, habla, luego en eso que hemos leído antes, habla en plural. Al final, cuando llegue el momento, muchos me dirán, Señor, yo, y yo, habla en plural. Les diré. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue el día de juicio habrá muchos Judas. Muchos Judas que están metidos, pero no son. Por amor al dinero, muchos. Va a ser triste y doloroso. Pero es así. Sigue habiéndolos. Pero es importante. Entonces, podemos ver, hay una palabra y con eso termino esto del oír, ¿verdad? Porque a veces parece como que Dios no quiere que tú te enteres para que no te conviertas y te salve, como dice en un sitio, no equivocadamente, sino que puede dar pie a interpretar malamente, pero luego te das cuenta que no es verdad. Dios quiere que todos se salven. Y ese texto de Judas demuestra
que el que no es corazón bueno, el que no es corazón que abraza, que está contento, que no entiende, que no quiere, solo está por interés, verdaderamente, da lo mismo que se lo expliques, que no se lo expliques, que cualquier cosa, da lo mismo. Dice en Efesios 1:13, para que veáis el fruto de tener oídos para oír. ¿Qué pasa cuando se tiene oídos para oír? Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. Entonces, me gusta, luego hablaremos, bueno, seguiremos hablando, voy a seguir el relato como me venía, y pasamos, ya hemos visto estos tres, que era explicando acerca de las parábolas, pero ahora estos dos versículos son dinamita. Estos dos versículos son hermosos los dos. Y voy a tratar, yo sé que no voy a dar la altura de lo hermoso que es estos dos versículos. Pero quiero que el Señor os vaya haciendo comprender por qué Jesús les está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con esto, verdad? Dice, el reino de Dios es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hoy día se sabe que la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña. Entonces aquí vienen no los críticos, sino los criticones. Aquí todo lo que está en la palabra a pegas que ponen y dudan. Si Jesucristo es Dios, tendría que saber que no es la semilla más pequeña. Por eso he querido aclarar, aunque no entra en la parte espiritual, he querido aclarar este tema. Primeramente, Jesús no se equivocó. Fijaros qué dice. Es como un grano de mostaza cuando se siembra en tierra. No es lo mismo la semilla que se siembra que las semillas que se lleva el viento. Yo tengo un trocito de huerto y digo, ¿de dónde han salido estas hierbas que ha traído el viento? Semillas que son como polvo, así. Habla de las semillas que se siembran, ¿verdad? Entonces, fijaros bien, al hablar de las semillas que se siembra, no de las que se lleva el viento, la semilla de la mostaza era un condimento muy, muy apreciado en aquella época. Y la gente pues podía sembrarlo, el que tenía un trocito de huerto casero, lo sembraba igual como a gente que le gusta tener un laurel y quiere también tener un limonero y querían tener sembrado una semilla de mostaza. O sea que Jesús está hablando de las semillas que se siembran. Pero Jesús está hablando de la desproporción. Porque si hubiera habido una semilla así, de grande, que al sembrarla hubiera hecho un árbol de 500 metros, a lo mejor habría dicho, es la semilla más pequeña en proporción a lo que crece. Aquí está hablando de la desproporción. Es lo que Jesús está usando. Aparte de eso, Jesús no se equivocó, porque Jesús está usando un refrán que eran muy conocidos entre ellos. Jesús habla conforme al lenguaje que ellos puedan entender. Ese refrán de la semilla de mostaza, en la proporción de la pequeña, la semilla de la mostaza es como la cabeza de un alfiler. Y se llega a hacer casi como un árbol que llega a 4 metros. Aquí dice que hasta los pájaros se posan y hacen nido. La desproporción de una cabeza de alfiler. Eso es lo importante.
no es tanto el tamaño, sino la desproporción del crecimiento. Jesús está hablando del reino de los cielos. Y eso era un dicho que se usaba para hablar de desproporciones. Jesús lo usó en otras ocasiones para hablar de la desproporción. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, podrías decirle a este monte. Está hablando de las desproporciones del reino de Dios, que empieza como algo pequeño y lo que acaba siendo. No cabe duda de que la proporción se queda pequeña cuando hablamos de cosas espirituales, ¿verdad? Y esa desproporción. Porque en el reino de los cielos la desproporción es mayor. Lo demostró Jesús. Ya no necesito una parábola humana. Simplemente le trajeron 5 panes y 2 peces. Y dio de comer a una multitud de 5.000 hombres, con mujeres y niños aparte, y encima las cestas estaban llenas cuando estaban vacías. Es decir, la desproporción es tan grande que da a todos y encima tienen las cestas llenas cuando solo tenían 5 panes y 2 peces. Eso es el reino de los cielos. Jesús quiere que sus discípulos tengan fe. Muchas veces vemos cosas pequeñitas. Ponte que tú le hablas a uno y le siembras la semilla. Bueno, a lo mejor piensas, esta persona, no sé, o quizás, no sé, no lo he hecho bien. Y tú ya das por muerto. Jesús te está diciendo, si tú siembras la semilla en alguien, vete a verla de nuevo, a ver si ha pasado algo o no, si ha tenido oídos para oír o no ha tenido oídos para oír. Porque si ha tenido oídos para oír, aunque sea un delincuente, aunque tú lo hayas hecho mal, eso vas a ver que ha pasado algo grande. Que a veces somos nosotros, Jesús está pidiéndoles, quiero que tengáis fe. Porque aquí está hablando de la soberanía de Dios y del poder de Dios. Es hablando del proyecto de Dios, de los planes de Dios. Por eso, en las distintas parábolas, ya lo dije, pero voy a repetirlo, porque es bonito recordarlo. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, aunque salen personajes, pero uno conviene enfocarse. Lo importante de esa parábola, Jesús está resaltando las distintas clases de tierra, las distintas clases de corazón. Solamente hay un corazón que recibe y eso empieza a dar fruto, fruto del que ha nacido de nuevo, los frutos del Espíritu. No es que ahora dé frutos de la carne, puede aparentar, pero no, está hablando de algo que habla del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces en la parábola del sembrador, el enfoque de Jesús es sobre los corazones, la diversidad de corazones. Ya lo dice en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, que también quería que todos se convirtieran, acabó viendo que la palabra lo dice, muchos son los llamados, más pocos los escogidos por Dios, ¿verdad? Cuando la siguiente parábola ya no se centra en la tierra, en los corazones, habla en el poder de la semilla. Cuando alguien la recibe, entra dentro de ti, esta empieza a trabajar dentro de ti, ya lo dice la palabra. El Espíritu Santo, al que Dios toma por hijo, empieza y lo disciplina, empieza a cambiarlo, lo va transformando. Hay un proyecto, hay un plan, lo va llevando, hay un propósito. Nada ocurre por casualidad en el que ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Entonces en esa parábola habla del poder de la semilla. Ya no es de la tierra, ya no es de cualquier otra cosa, es de el que ha recibido la semilla. Tú te vas a dormir, tú te levantas, ves que esta va trabajando porque es poderosa. Ya lo dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios en aquel que lo cree. En aquel que lo cree entra y explosiona adentro. Se empezará a llorar. ¿Habéis llorado alguna vez con mocos? Yo digo, no hay llanto con mocos más santo que ese.
Cuando te quebranta el corazón, te caen lágrimas, que te caen mocos, te rompe el corazón, pero estás lleno de gozo. Estás teniendo una experiencia maravillosa con el Espíritu. Entonces, y ahora viene y habla de la mostaza. Pero ahora la semilla de la mostaza, Jesús está hablando de varias características del reino a los discípulos. Ahora no está hablando del poder de la semilla de la mostaza, del poder de la semilla. Aquí ahora hablamos, porque al principio cuando tú lees la parábola del sembrador, das por supuesto que está hablando de trigo, el trigo grande. Pero ahora resulta que aquí habla de la semilla de la mostaza. Aquí lo que está hablando ya no es del poder. Se está hablando de el crecimiento y del plan de Dios. Hay un crecimiento desproporcional. Si yo os digo a vosotros, mira, esta semilla la he traído de tal sitio. Supongamos que tengas un huerto, un poquito de huerto. La he traído de tal sitio, es súper pequeñita. Pero plántala en un sitio donde tengas el sitio despejado, porque esta semilla pequeñita va a crecer mucho y necesita espacio. Aquí de lo que está hablando, que aunque el reino de Dios se ha perseguido, el enemigo está ahí, de todas formas las puertas del infierno no van a prevalecer. Está hablando del crecimiento, un crecimiento, ¿verdad? Y ya vemos que Jesús, cuando empezó su ministerio en Marcos, capítulo 1, dice exactamente, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Estamos hablando del mensaje. Hay un mensaje. Pero luego dice, sigue, y entonces Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Venía predicando el evangelio del reino de Dios, es el mensaje. Ahora les está diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Está hablando de la persona. Está hablando de la persona. Es igual, sea el mensaje o el mensajero. Va a crecer desproporcionalmente. Tanto si te lo crees como si no te lo crees. Pero si te lo crees, va a predicar con fe. Es como aquel que dice, yo te pongo la semilla. Si tú no la crees, no eres buena tierra, no pasará nada. Pero como la creas, va a explotar dentro de ti. Te va a transformar. Te va a cambiar la eternidad. ¿Verdad? Entonces sí que es importante. Ahora, el reino de Dios empieza como una semilla de mostaza, habla de una semilla insignificante. Habla de la desproporción. Pero si habla de algo insignificante, el reino de Dios también está hablando del mensajero. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Una semilla de mostaza. Claro, cuando piensas en la semilla de mostaza es hermoso porque puedes pensar muchas cosas. Hablando del reino de Dios. Primeramente, la semilla de mostaza fue sembrada del cielo en María. Nació. Era algo insignificante. Nació en un sitio insignificante. No nació en un hotel ni en un palacio. El rey del reino, como una semilla de mostaza, es plantada y nace. Dios planta la semilla en María. Jesús plantó la semilla en sus discípulos. Y sus discípulos tenían que plantar la semilla a todo el mundo. Está hablando de algo tan chiquitito como va creciendo. Pero no solamente es Jesús esa semilla que vino tan pequeñita, porque vemos cómo Jesús va desarrollándose. El reino es insignificante cuando empieza, no era valorado por nada. Incluso el mismo Jesús, con todas las cosas que hizo, te das cuenta de que al final de su muerte, al final cuando está allí, ¿qué
¿Qué éxito? ¿Dónde está el crecimiento? 4 que lo abandonaron. Y después de la resurrección había 120. ¿Eso es éxito? ¿Eso es crecimiento? Pero estamos hablando de que la semilla de mostaza se haga algo grande. Pero es que eso es desproporcionado. El reino de Dios es mayor. Esa semilla de mostaza estamos hablando. Jesús decía, yo soy antes que Abraham. Está hablando de su divinidad. Pero en cuanto a su humanidad, en cuanto a la naturaleza humana, esa semilla que fue sembrada en María crece cuando muere y lo entierra, resucita. No solamente resucita, es como una oruga y sale la mariposa, va y resucita. El hombre glorioso es una nueva creación. Esa pequeña semilla se hace, crece y llena el cielo. Tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Has visto tú un crecimiento más espectacular en una semilla? No. No lo hay. No hay crecimiento más espectacular. Ahora vamos con los discípulos. El reino de Dios fue predicado a estos discípulos. Y los discípulos a otros. Y la iglesia fue creciendo. En Hechos de los Apóstoles ves cómo la iglesia va creciendo. Y va creciendo mucho. Pero Jesús es el que va edificando. El Padre dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. El Espíritu Santo es el que corrobora y verdaderamente siembra. No entristezcáis al Espíritu Santo, que os ha sellado con la sangre de Cristo como en los dinteles, para que seáis liberados del juicio que ha de venir. Seremos liberados, porque hay una marca. Somos de Cristo. Y Cristo ha derramado su sangre por nosotros. Por eso es que esa semilla es grande. Pero quiero deciros que tenemos que tener más fe. Yo el primero, más fe. Porque Jesús no está hablando por hablar. A veces miramos la parábola o miramos otras cosas, vale, está muy bien. Pero escucha, en estos 2 versículos, Jesús está revelando el reino de los cielos. Dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Él está hablando no solo de cómo empieza, con muchas tribulaciones, con muchos sufrimientos, pero está hablando cómo acaba. ¿Tienes fe en que el que está en el programa, Jesús está revelando, esta es mi ruta, este es mi plan y este es mi proyecto? Tienes que creerlo, no vivas tan amargado. Entonces, fijaros, porque ya Dios revela las cosas que no son como si fueran, y ya Dios había revelado en Isaías lo que iba a pasar con Jesús, porque, en fin, por no alargarme mucho, un niño es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y al final dice, el celo de Jehová, dice, y luego en otro sitio en Lucas, y reinará para siempre, y su reino no tiene fin. Estaba hablando de un rey humano glorioso, que reina en el cielo y en la tierra. Entró como una semilla pequeña en María, salió de la tumba en gloria, aunque no estaba todavía vestido de esa gloria. Cuando Juan lo vio en medio de los candeleros, cayó. El reino de los cielos es así. Tú, lo que no ha visto ojo, ni ha subido a la mente humana, Dios la tiene preparada para aquellos que le aman. Jesús quería inculcarles esto. El futuro ya está escrito. En el libro de la vida estáis vosotros escritos.
Alegraros de eso, no de que echáis demonios, sino esa es la verdadera alegría, que vuestros libros están en el libro. Y es importante. Por eso es que la iglesia, el crecimiento de la iglesia, sabéis que la iglesia y Cristo, he dicho del crecimiento de Cristo, pero es que Cristo tomó la humanidad y los que son ahora de Cristo están unidos en Él. Por eso es el bautismo, muerte y resurrección. Yo ya he resucitado, ya ha ocurrido dentro de mí, ha ocurrido una resurrección. Aunque en el espíritu estoy viviendo con la carne, que todavía está ahí, tengo que despojarme de ella. El Señor quiere que sea yo el que me despoje, Él me va a ayudar. Pero lo que quiero deciros es que la iglesia, el crecimiento de la iglesia que empezó, permitirme esta frase, con 4 mataos, no eran ni catedráticos ni nada de nada. Las pequeñeces en las manos de Jesús son grandes cosas, son poderosas. Hay quien se mira, es que no sé, es que yo no puedo. Preocúpate de estar en comunión con el Espíritu Santo, que ya el Señor te pondrá palabras. Da lo mismo si es un médico o un abogado. Preocúpate de estar en comunión con Él, porque no es el conocimiento. Puedes estar toda la vida de conocimiento y cuando ya estás preparado, entonces te empiezas a olvidar de las cosas. Porque eso pasa cuando cumples ciertos años. Ya no tienen la misma memoria. ¿Y dónde está todo lo que yo estudié? Me he estado preparando para ahora y ahora ya me he olvidado. Mal vamos. Ahora fíjate bien. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo es el crecimiento? ¿Puedes mirar el futuro? ¿Cómo será este crecimiento? Dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré aquí una gran multitud. Vaya la semillita que dio allí, tan chiquitita. Y ahora resulta que hay una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El reino de los cielos empieza como algo insignificante, pasa desapercibido para la gente, pero es imparable, porque no es proyecto del hombre, porque es proyecto de Dios. Aunque son más los que no quieren saber nada, pero el Señor está ahí trabajando. Por eso es que está presentando de principio a fin. ¿Podemos verlo? Estamos dentro de un proyecto, como dice Juan, ahora todavía no se ve lo que ya somos, lo que ya somos. Cuando Él venga se terminará el proyecto de Dios. ¿Puedo ver yo el proyecto de Dios en mí? Es importante, ¿verdad? Por eso que es importante. Y también, fijaros bien, ¿de qué voy a hablar ahora? Es lo mismo. Pero ¿cómo crece el reino? ¿Cómo crece? Sembrando. Ya te he hablado de que todo está en la soberanía de Dios, que puedes quedar tranquilo de tu futuro, porque muchas veces cuando tú está el futuro bien, está ahí bien, como diciendo, yo ya he solucionado tu futuro, tú dedícate ahora a lo que yo te estoy diciendo. No tengas miedo al que mata, no tengas miedo a nada. Yo ya he solucionado tu eternidad. Entonces, es bonito porque como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, y vemos que la tierra hablaba de los corazones, ¿de acuerdo? Entonces, en este vemos que ese potencial, hay que sembrarla, la semilla, hay que tener fe. Hay que tener fe.
Si tú crees que esa semilla es dinamita, ya sabes que el que no tiene oídos para oír, da lo mismo que pierdas días enteros explicándole. Porque como no lo crees, no puede por mucho que estudios tenga. A Nicodemo, si no naces de nuevo, si no aceptas, si el Espíritu Santo no viene y te llevará como el viento, no puedes ver, no puedes entender, no puedes comprender, no puedes entrar. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo siembro, no me avergüenza, no me importa el que diga, oye, ha sido mentira, no ha pasado nada. Si no ha pasado nada es porque tú no la has recibido. Pero aquel que la cree es dinamita. Nosotros, Pablo, era un sembrador. A lo mejor es que él tenía algo que nosotros no tenemos. ¿Qué sembraba él? Lo que él tenía lo tenemos nosotros. La semilla. Pedro dijo también, lo que tengo te doy. Lo que tenemos, hay que darlo. Tenemos la pócima para salvar a los muertos eternos que crean. Y estamos tranquilos. No tiene lógica. ¿Vale? Entonces, Jesús está queriendo darles fe. No tengas fe en ti. Ten fe en la semilla del reino. Ten fe. Deberíamos ser curiosos. ¿Tú sabes lo que es ser curiosos? Es decir, sembrar la palabra, no importa lo que diga, pero sembrar la palabra y por otra parte, es como los niños que ponen un petardo dentro de un bote de esos de conservas y se van corriendo y están ahí expectantes a que ¡pum! Explote. ¿Tienes fe en que la semilla es poderosa? Tenemos que ser curiosos. No pasa nada, no importa. Pero una semilla que la reciba y explote, te va a dar más felicidad y más gozo que 1000 que no quieran saber nada. Cuando te encuentras una de esas, tienes que mirarlo. Te encuentras y te hace feliz. Es como que el verdadero sentido que nos llena de felicidad es reproducirnos. Pero Cristo quiere que tengan fe en la semilla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse con este regalo? Tú ya lo has recibido, ¿vale? Lo primero es ponerlo en práctica. Dice ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que las guarden. ¿Tú quieres dar fruto? Empieza a poner en práctica la palabra. Muchos de los problemas que tenemos es por no practicar la palabra. En las conversaciones, en todas las cosas, por no practicar la palabra. La palabra te va a librar de problemas. Y si te metes en un problema por guardar la palabra y te apalean, salieron la mar de contentos de haber sufrido por Cristo. No es tanto. Lo segundo, sembrar a otros. ¿Tienes semilla? Sembrar a otros. Y hacer que esta semilla dé mucho fruto para la gloria de Dios. Lo dice Jesús. Que deis mucho fruto y así mi Padre de esta forma sea glorificado. Porque cuando estás evangelizando, ¿a quién estás glorificando? Al Padre que ha dado a su Hijo, al Hijo que ha muerto por nosotros, no es para mí ninguna gloria. Ay de mí si no lo hago, dice Pablo. Pues ¿cómo estamos nosotros? Bien. Ahora, ¿qué es lo que no tiene que hacerse con esta semilla? Que hay que sembrarlo en la tierra. La semilla ya la tenemos. Hay que sembrarla. Primero, no hay que esconderla. Lo dice la palabra. No la escondas. No escondas la luz debajo. No te la calles. Es que me da vergüenza. Es que no sé qué decir. Todo eso es porque uno no está en comunión con el Espíritu Santo. Porque si está en comunión con el Espíritu Santo, además, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes? Es más, te voy a decir lo que pierdes. Dice, el que se avergüence de mi nombre, yo me avergonzaré de él.
No pierdes nada, al contrario. Al contrario, tenemos la escala de valores muy mal puestas en nuestras vidas, ¿verdad? Esconderla, dedicarse a otras cosas, a otros proyectos. Esta semilla no nos la ha dado el Señor para eso, ¿eh? Usar un poco de esa semilla y luego dedicar todo a mi tiempo, ¿no? Señor, enterré la semilla porque habían ladrones, no. Por eso que estás invitado, estamos invitados a la iglesia a confiar en que Dios ve el potencial escondido en las cosas pequeñas. Tú no lo ves, pero el Señor Jesús ve el potencial que ha puesto dentro de ti. Lo dice la palabra. El Señor Jesús ve el potencial. A Simón le cambió el nombre, Pedro, y tú serás pescador de hombres. Muchas veces no entendemos el potencial. Jesús está diciendo, no solamente potencial he puesto en ti, sino que ahora eres colaborador de Dios. ¿Tú sabes lo que significa eso? Colaborador. No es con nuestra fuerza, para eso nadie está capacitado. Entonces es un privilegio que verdaderamente no usarlo bien. La grandeza no está en el tamaño inicial. Tú puedes ver poquita cosa. A lo mejor a la persona que la das es un indigente, es poca cosa. La grandeza está en no está en el tamaño inicial, sino en el destino divino. La grandeza está en el final, en lo que Dios ha hecho con eso. En lo que Dios ha hecho con eso. Por eso, hermanos, que las cosas pequeñas del reino de Dios, con fe, Jesús ya lo dijo, fe como un grano de mostaza, fe curiosa, fe curiosa, fe curiosa. ¿Tienes fe curiosa? Oh, es que he hablado con él. No, fe curiosa. Señor, voy a meterle dinamita a este. Espero que explote. Si no explota, es que no. Y luego observa al día siguiente qué es lo que pasa, ¿no? Y ve vigilando, porque si yo pongo trampas para cazar lo que sea, luego voy a las trampas a ver qué ha pasado, ¿no? Que aquí le hablamos a uno y luego no vamos ni a saber, y a lo mejor esa persona ha nacido y por no haberse regado como que se ha secado. Necesita más mantenimiento. Pablo se presenta a sí mismo como un ayo, un ayudador, alguien que te va a acompañar y sobre todo en el primer vencimiento. Bueno, nuestra hermana ya va sabiendo apagarlo. Por eso, hermanos, vamos a sembrar este año mucho. No mires donde no explota. Señor, dame a alguien. Dame hijos, ojo. ¿Es fácil tener hijos? Cuesta mucho. Dame un hijo, no solamente un hijo. Pablo dice que a los hijos los toma como tutor. Él es el tutor. Él no los abandona. Él los vigila. Él los va encaminando hasta que sean grandes, hasta que aceptan a Cristo, hasta que son bautizados, y luego los va enseñando verdaderamente. No solamente es el evangelizar. Yo quiero semillas. Yo quiero, Señor, sembrar, pero quiero hacerlo con ilusión. Ayúdame a no mirar la mala tierra. Ayúdame a mirar la buena tierra. Y ayúdame a saber pasar a los de 30 a 60 y a los de 60 a 100, como decía el apóstol Pablo. Pero no era cualquier cosa. Otra vez tengo que sufrir dolores de parto para producir a Cristo en vosotros. Ese es un sentir. Pablo entendía la dinamita que hay en la semilla del reino, ¿verdad? Por eso que este año 2025, yo estoy muy ilusionado. Yo comprendo que sin la ayuda del Señor, es como un velero sin viento.
Pero la palabra nos dice bien claro, el que ha nacido de nuevo es manejado por el viento. Tú tienes estos planes, pero de repente el Señor te los cambia. Vete camino allí, que hay un eunuco, o vete camino al otro lado, que el Señor nos ayude verdaderamente a ser impulsados por ese viento. Dios te puede cambiar al cabo del día en un montón de direcciones distintas y haber sacado un día con mucho fruto. Que el Señor os bendiga. Ahora vamos a cantarle al Señor, pero... Padre bueno, yo, Señor Jesús, te doy muchas gracias porque tú estás revelando. Tú hablas de las cosas que aún no son y serán. Y tus discípulos en aquel momento no lo entenderían. Pero luego tu discípulo Juan, que estaba allí escuchándolo, cuando le presentaste el Apocalipsis, que pudo ver el final, que pudo ver tu gloria, que pudo verte a ti, Jesús, que pudo ver a la iglesia con una multitud que nadie podía contar alabándote. Cuando a tu siervo le pudiste ver el final de las cosas, Señor, no sé si se acordó de la parábola de la semilla de mostaza, como algo que empezó tan pequeño, Señor, acaba en algo tan grande. Pero él dijo, Señor Jesús, lo que tú dices es tu plan y tú lo cumples. Pero ahora nosotros queremos, Señor, que en nosotros no solo se cumpla tu plan, sino nosotros queremos cumplir tu plan. Que nos quites todo tipo de vergüenza, que nos haga ilusión sembrar, que nos haga ilusión en ver esas explosiones, que podamos, Señor, acoger a esos hijos tuyos y esas hijas tuyas nuevas, que podamos ser como nodrizas, como madres, y la iglesia recoge a esas personas. Yo te doy gracias que este 2025 tenemos por delante, oh Dios. Yo sí creo que tú vas a hacer algo, porque verdaderamente, como dijiste, Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Hasta tu espíritu, para tener pensamientos, para tener el querer, para tener el poder, para todo eso te necesitamos, Señor. Yo sé que tú quieres más consagración nuestra. Yo sé que tú quieres que seamos valientes, sabiendo que tú estás con nosotros. Yo te doy gracias, Señor. Terminamos este domingo, terminamos este año. Pero qué mejor manera de presentar a los que ahora mismo estamos aquí en este mundo con aflicciones, con 1000 problemas, herederos, manada pequeña del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú has resuelto nuestro futuro. Y ahora aquí solo tenemos un cometido, y es extender el reino de los cielos. No mires la pequeñez de la semilla. Siembra la palabra, con lo que tengas, con lo que sea, y confía en que Dios hará que ese reino de los cielos crezca en el corazón que lo ha recibido correctamente. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una canción y luego... Ah, claro, está con los niños. Ya bajan los niños. William. Ay, niño. Te quiero ver más, ¿eh? Después vamos a cantarle una canción al Señor antes de irnos. Y después os recito un salmo que va con el tema de hoy. A ver qué canción queréis que cantemos, hermano. Ayudar un poquito. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Pues venga. Ah, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Bueno, aleluya. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Fe como un grano de mostaza.
Solo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Montaña se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá. En el salmo con el que quiero terminar, y también es una bendición. No sería una bendición si Cristo no fuera nuestro Rey. Pero como Él es nuestro Rey, es una bendición. Es el Salmo 2, pero lo tengo de diferentes versiones. Y fijaros si va ya con el tema de hoy. Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se rebelan. Los príncipes conspiran juntos contra el Señor y su ungido. Rompamos sus ataduras, desprendámonos de su yugo. Pero el que habita en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ardiente ira. Los aterrorizará en su indignación. Ya he establecido a mi rey sobre Sión, mi lugar santo. Yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Fijaros, luego sigo. Cuando le pregunta Pilato a Jesús: ¿tú eres rey? Sí, pero mi reino no es de este mundo. Pero pídeme y te daré las naciones. Cuando se va Jesús, dice: yo soy el rey del cielo y de la tierra. Yo he recuperado lo que el primer Adán había perdido. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasija de barro. Por eso, reyes, piénseselo bien, aprendan la lección, gobernantes de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina así: bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados vosotros los que confiáis. Bienaventurados los que no lucháis contra el Rey, sino que lo habréis acogido y estamos enamorados de Cristo. Enamorados de Cristo. Gracias, Padre, por habernos dado ese Rey, que ya es Rey. Gracias, Padre, por habernos dado lo más hermoso que tenías. No nos has dado lo que no querías, nos has dado lo más hermoso que tenías. Gracias, Padre, porque ahora eso tan hermoso, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, es nuestra. Y lo has unido a nosotros en un solo cuerpo por toda la eternidad. Y sabemos, Señor, que este grano de mostaza pronto habrá unas bodas tremendas que los mismos ángeles están deseando que se ocurra. Porque lo que empieza como pequeño tú lo haces grande, porque es tu plan, es tu proyecto. Tú has querido tener muchos hijos como tu hijo. Y nos has escogido a nosotros y estás trabajando a nosotros que somos mal barro. Pero tú te lo has propuesto y tú eres fiel. Te damos muchas gracias, Señor. Podemos descansar en tus manos. Nadie puede apartaros de mi mano.
Nadie puede quitaros de mi mano, y menos también de la mano del Padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Por eso te damos gracias, Señor, terminando este año. Estamos proclamando la fe profunda. Esa fe que da lo mismo que estemos en la cárcel, esa fe que da lo mismo que estemos pasando por cualquier tribulación. Sabemos que esto es temporal y es pasajero, esto es menos que un segundo en la eternidad, es menos que nada, pero tienes cosas gloriosas que no podemos ni siquiera comprender ahora cuando lo veamos todo aquello, Dios, lo que tú tienes preparado para aquellos que te aman. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Hermanos, Señor os bendiga, que tengáis un lindo fin de año y un comienzo, agradando al Señor en todo. Un abrazo en Cristo Jesús, que el Señor os bendiga.